Buenas tardes, queridos estudiantes de cuarto año de la Facultad de Medicina Aurelio Meleán. Hoy vamos a hablar de las gastritis. Vamos a hablar que en 1982 Barry Marshall y Robin Warren demostraron al Helicobacter pylori como un hallazgo. Se inoculó a través de un bebraje que contenía Helicobacter pylori y él mismo constató que estaba relacionado con las gastritis. El 2005 le dieron el premio Nobel en medicina. Y ahora les voy a mostrar dónde fue la clasificación de Sidney de todas las gastritis que tienen una correlación endoscópica, histopatológica y además clínica. Entonces la bahía se encuentra en la bahía se encuentra la ópera de Sidney, que se denomina en inglés Sidney Opera House. Este es lo que estoy resaltando, pues es la bahía de Sidney, es el puerto de Jackson y ahí está el Teatro de la Ópera, que fue fundado el 26 de enero de 1786. Es la clasificación de Sidney que ahí se reunieron. Aquí tenemos los criterios endoscópicos. Son gastritis eritematosa, exudativa, las superficiales erosivas, las polipoides, las gastritis atróficas, las gastritis hemorrágicas, las gastritis por reflujo biliar y además las gastritis hipertróficas con pliegues gigantes. La clasificación etiológica en 4 tipos. La primera, autoinmune, que quiere decir que es una gastritis atrófica que generalmente es del cuerpo o es difusa, del cuerpo, del antro y además del fondo. Hay las gastritis por quimioterapia, es decir, todos los cancerosos que que utilizan citostáticos, pues tienen la gastritis de tipo C. Otros tipos de gastritis. Tenemos otro como la gastritis folicular, la gastritis linfocítica, la gastritis eosinofílica, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos la clasificación según su localización o según cómo abarcan en el estómago. Si es todo el estómago, pangastritis. Las gastritis del cuerpo, del fondo y las antrales. Y tenemos una clasificación histopatológica que son gastritis agudas, gastritis crónicas activas y otros tipos de gastritis que vamos a mencionar en la clasificación de Sidney modificada. La gradación puede ser normal, la mucosa puede tener leve, moderada o grave. Y aquí tenemos la clasificación de Sidney modificada. Las no atróficas en relación al Helicobacter pylori, su denominación es superficiales, antrales difusas, crónicas, intersticiales foliculares, etc. En la etiológica la hemos clasificado como B. Aquí tenemos las atróficas, generalmente es la autoinmune y es corporal. La de tipo A está asociada a cambios megaloblásticos debido a la destrucción del factor intrínseco. Tenemos también las atróficas multifocales, en las cuales pueden ser las difusas como el tipo B o el AB, las dietéticas ambientales y las
metaplásicas. Otras formas especiales tenemos de irritación química o por drogas como los antiinflamatorios no esteroideos. Otras denominaciones: gastritis de tipo C, como las de citostáticos, las AINES, las por reflujo, etc. Y aquí tenemos otras denominaciones. La varioliforme, la gastritis asociada a la enfermedad celíaca, y las granulomatosas son muy importantes, como la enfermedad de Crohn, la sarcoidosis, la de Wegener o cuerpos extraños o idiopáticos. Cuerpos extraños, por ejemplo, aquellos pacientes psicópatas que se comen las uñas y se comen también el pelo. Entre otras tenemos las eosinofílicas o gastritis alérgicas y la gastritis flegmonosa debido a bacterias. Aquí tenemos una gastritis aguda que por definición es un proceso inflamatorio agudo de naturaleza transitoria. A veces es grave, con hemorragia digestiva de tubo alto, con necrosis de la capa superficial y además cursan con melena. Las gastritis agudas tenemos el AINES, el alcohol, el tabaco, quimioterapia, la hiperazoemia, la infección sistémica por salmonelas y otras como el estrés, trauma, quemaduras, shock, intentos de suicidio y gastrectomías distales. Muy importantes son las úlceras de Cushing y de Curling. Las de Curling de los quemados y las de Cushing de los traumatismos cráneoencefálicos. La presencia de neutrófilos en la lámina propia que no sobrepasan la muscular mucosae se denomina entonces una gastritis con erosiones. Tiene un infiltrado inflamatorio agudo y además es erosiva. Aquí tenemos este tipo de gastritis y podemos tener una hemorragia en la lámina propia. El epitelio tiene cambios reactivos y sobre todo tiene polimorfonucleares. Entonces es una gastritis hemorrágica aguda. Aquí podemos ver los pliegues del fondo gástrico en las gastritis, los fondos gástricos y las grandes áreas de coágulos de hemorragia en las gastritis erosivas. Este es un caso de autopsia y este es un caso donde tiene muchas ulceraciones que están pudiendo ver. Estas son las úlceras agudas o de estrés. Y por último tenemos aquí, fíjense, esta mucosa de tipo superficial, el epitelio superficial, y en la lámina propia está llena de polimorfonucleares. Las vamos a sombrear. La parte sombreada es entonces la lámina propia. Y aquí tenemos las criptas donde hay polimorfonucleares que los vamos a indicar en nuestra transparencia. Entonces, por definición, la gastritis crónica es un proceso inflamatorio, generalmente sin erosiones, y produce una atrofia, metaplasia o displasia intestinal. Tenemos aquí entonces las gastritis crónicas. Generalmente son por infecciones de Helicobacter pylori, son de tipo inmunológicas como la anemia perniciosa o tóxicas por el alcohol, el tabaco o postquirúrgicas. Entre otra patogenia tenemos las motoras, obstrucciones por parásitos como los ascaris lumbricoides, las radiaciones, enfermedades granulomatosas como la enfermedad de Crohn, la de Wegener o las amiloidosis y los rechazos agudos o superagudos. Y ahora las manifestaciones clínicas dependen de la gravedad de las alteraciones morfológicas. Generalmente son asintomáticas con un dolor difuso, las que son leves. Las otras moderadas
cursan ya con náuseas, vómitos, y las severas o graves con tendencia al shock tienen pues hematemesis y tienen también hemorragias del tubo digestivo alto. Con esto terminamos. Muchísimas gracias a todos por tenerme la paciencia de escucharme. Bueno, con esto ya terminamos todos los temas de gastritis.